Bendiciones para usted y su familia que se encuentra en su hogar. El día de ahora estaré hablando de un tema que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Unos dicen que es una paloma, otros dicen que es un fuerte viento, otros dicen que es el aceite ungido. Pero en realidad, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Es decir, que es una persona el cual tiene sentimientos, se puede enojar, se puede entristecer, se puede alegrar. La palabra dice que cuando está triste se contrista, dice la palabra. Entonces, pero no se puede hablar del Espíritu Santo sin hablar del Padre y del Hijo. Es decir, que no podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha existido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en este momento, y también existió cuando Jesús estuvo acá con sus apóstoles. En el Antiguo Testamento, quien se manifestaba más era Jehová, pero el Espíritu Santo siempre estaba. Ejemplos dentro de la Biblia que existió el Espíritu Santo. Lo tenemos en Génesis 1, del 1 al 3, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y en las aguas estaba el Espíritu de Dios. Es decir, que estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, también estaba el Espíritu Santo. Lo único que el Espíritu Santo estaba sobre él, y ahora lo tenemos. Me llamó bastante la atención esto del Espíritu Santo, porque hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo, no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Hay iglesias que el Espíritu Santo ya hace bastante se fue y no se han dado cuenta. Y hay iglesias muertas que ellos creen que allí está y no está allá. Cuando hay una palabra que me llama la atención, que es en San Mateo 12, del 15 al 18, en donde dice, el profeta Isaías dice que cuando Jesús estaba profetizando y diciendo que cuando Jesús viniera a la tierra, Jesús iba a tener el Espíritu Santo, estaba diciendo él. Y así fue. ¿En qué momento? Cuando Jesús fue bautizado. Dice la palabra que estaba Juan el Bautista bautizando, y Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautice, y Juan el Bautista se opuso y le dijo de que no, que fuera al contrario, que a él lo bautizaran. Entonces Jesús le contestó y le dijo: hazte obediente, porque se tiene que cumplir la palabra que había dado el profeta Isaías. En ese momento fue bautizado Jesús, y en el momento que fue bautizado Jesús, dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, y cuando vino como en forma de paloma, quedó en Jesucristo. Es decir, que cuando Jesús estaba acá en la tierra, Jesús tenía el Espíritu Santo. Pero hay algo que me llama la atención en esto, que existe, que se manifiesta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese preciso momento. ¿En qué momento? En el momento que fueron abiertos los cielos y le dijo: ese es mi Hijo amado, dijo, cuando lo estaba bautizando Juan el Bautista a Jesucristo. Entonces, arriba se abren los cielos, habla el Padre diciendo: es mi Hijo amado, y viene el Espíritu Santo como en forma de paloma, y abajo estaba Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres juntos. Son diferentes, pero es uno mismo. Hay muchas personas que le cuesta entender esto. A mí, en lo personal, me costaba
pero bastante entenderlo. ¿Cómo van a ser tres personas diferentes y va a ser la misma persona? Decía yo. Entonces, y para poderlo entender, yo tuve que hacer ejemplos dentro de mí. Y escuché una vez una predicación que me abrió los oídos y entendí más todavía. ¿Por qué? El ejemplo que yo hago para entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es este. Usted está hecho de cuerpo, que es alma y espíritu. Cuando usted fallece, su cuerpo vuelve a la tumba, vuelve al cementerio, vuelve al polvo cuando usted fallece. Su espíritu que usted tiene adentro vuelve al Creador, y su alma, depende cómo usted se está portando en este momento, ya sea se va para arriba con Dios o se va hacia abajo al lugar de tormento. Ahí depende de usted. Así entendí yo la Trinidad. Otro ejemplo de cómo entender la Trinidad. Otro ejemplo de la Trinidad que yo utilizaba para entenderlo es el agua. El agua, cuando usted enciende el grifo o el chorro, en el momento que están cayendo las gotas, en ese momento usted se acerca, toma agua, o la puede tocar en la misma agua. En ese momento el agua está en estado líquido, pero agarre esa misma agua, póngalo en una bolsa y póngalo en el freezer de arriba, y va a ver que esa misma agua se va a hacer sólido, se va a hacer hielo. Entonces, ¿es la misma agua? Sí, lo único que ahora está hecho hielo. El agua, esa misma agua, agarre y tírelo en el piso o tírelo en un lugar de cemento, y cuando le peguen los rayos del sol se va a evaporar y va a estar en el aire. ¿Es la misma agua? Sí, solo que ahora está en el aire. Siempre fue la misma agua, solo que en tres formas: líquido, sólido y gaseoso. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo, pero en tres formas diferentes. Dentro de la Biblia, eso lo utilizaba para yo entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo operaban. Pero dentro de la Biblia hay un ejemplo que me llamó bastante la atención, y cuando lo leí me edificó. Es Esteban. Allá en Hechos dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y él hablaba del Padre, hablaba del Hijo, hablaba del Espíritu Santo. Y cuando está hablando, los fariseos le dijeron de que dejara de hablar de Jesucristo, porque cómo Jesucristo le iba a cambiar la tradición que ellos tenían. Entonces está predicando otro evangelio que no es el de Moisés, le decía. Entonces en ese momento que le dijeron eso, se enojaron tanto los fariseos que pusieron falsos testigos. Es decir, de que lo llevaron al juzgado, por decirlo así, lo llevaron al tribunal, que en ese tiempo le llamaban concilio. Lo llevaron, pusieron falsos testigos y dijeron de que Jesucristo, que no hablara de Jesucristo, porque Jesucristo no es lo que él había dicho, que en 3 días iba a destruir el templo, ni tampoco las enseñanzas que andaba dando. Entonces, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar desde los principios de tiempo. Empezó a hablar de Abraham, empezó a hablar de los patriarcas, hasta que llegó un momento que habló de los profetas y dijo que los profetas ellos habían anunciado la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, el cual sus padres los mataron, el cual su padre mataron a estos profetas, y ustedes mataron a Jesucristo. Cuando escucharon esto, los fariseos se enojaron tanto, riñeron,
estremecieron sus dientes y gritaron y se tapaban los oídos. Y en ese momento Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio hacia el cielo y dijo: veo en este momento abrirse los cielos. A Jehová lo veo sentado en su trono y a mano derecha veo a Jesucristo, dijo. Entonces gritaron más y dieron blasfemia, lo sacaron afuera y lo apedraron. En el momento que lo están apedrando, que le están agarrando las piedras y lo están tirando, lleno del Espíritu Santo, dijo Esteban, no sea tomado este pecado a ellos, dijo. Entonces, en ese momento expliqué todo esto porque quiero explicar la Trinidad acá que se dio. ¿En qué momento? Esteban estaba con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que estaba lleno del Espíritu de Dios y ve los cielos abiertos. Y donde ve los cielos abiertos, mira sentado en su trono a Jehová y a mano derecha a Jesucristo. Vio a los tres en el mismo momento: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con ese ejemplo es donde yo pude entender a la perfección la Trinidad. La pregunta de hoy en día es: ¿por qué el Espíritu Santo no anda contigo? ¿Por qué? ¿Ya te lo has preguntado? Porque Él no habita en lugares donde hay pecado. Tal vez hay un pecado consciente o inconsciente que tú tienes, que te lo tienes que quitar. Cuando tú te lo quites, el Espíritu Santo va a estar contigo. Muchos vemos los milagros que hacían los apóstoles. Hay una persona en especial que me llama la atención, que es Pedro. Pedro cometió horrores cometió cuando no tenía el Espíritu Santo. Luego, cuando ya tenía el Espíritu Santo, él era diferente. Él hablaba porque el Espíritu Santo estaba ya con él y él hacía cosas. Incluso dice la palabra que levantó a un cojo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y se levantó: levántate y camina, le dijo. Todos vemos a Pedro, pero no vemos al Espíritu Santo, que era el que estaba con Pedro. Como hoy en día hay predicadores de que tienen don de sanidad o hacen milagros. Todos vemos al predicador, a la predicadora, pero no vemos al que está susurrándole al oído, porque el Espíritu Santo es tan caballeroso y tan humilde que él solamente le susurra al oído o usa un canal de revelación, ya sea sueños, visiones. Así dirige a los que son de él. Entonces, todos miramos al predicador tal que levanta personas y todo, pero no vemos al Espíritu Santo, que él es el que hace eso por medio de él. Entonces, recuerden que todo esto estábamos hablando por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se movía sobre las aguas y estaba en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, solamente que Jehová era el que se manifestaba más. Cuando Jesucristo ya vimos que el profeta Isaías profetizó de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Luego, en ese momento solamente lo tenía él, el Espíritu Santo, Jesucristo. Luego, en una ocasión dijo Jesucristo: me voy, le dijo a sus discípulos. Cuando le dijo eso a sus discípulos se entristecieron y pensaron y dijeron: ¿será que se va para otro lugar? Y él le dijo: me voy para el que me envió, le dijo. Ellos no lo entendieron en ese momento, pero les dio una promesa. ¿Cuál promesa? Que les dijo después: no se entristezcan, dijo. Si yo me voy, pero no van a estar solos, les voy a mandar a un consolador, le dijo, para que Él esté con ustedes, le dijo. Les dio una promesa. ¿Y en qué momento vino el Consolador? Hechos 2. Después que a Jesucristo lo mataron, lo crucificaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y le pegaron con una caña para no puyarse las manos y que penetrara más en la cabeza. Y además de eso, lo hicieron cargar su cruz. Y luego que ya estaba en la cruz, todavía Jesucristo dijo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. Después de todo eso, Jesucristo, cuando subió hacia el Padre, mandó al Espíritu Santo, que se derramó en el Pentecostés, Hechos 2, y el Espíritu Santo es el que está hoy en día, donde tú estás, donde yo estoy, donde todos estamos, siempre y cuando lo aclamemos, porque el Espíritu Santo es caballeroso, que Él te va a pedir permiso. Si tú quieres que llegue a tu vida, llámalo a la hora que estés orando, porque si no lo llamas, no va a llegar. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, pero yo lo compartí, no es para que lo tengan como qué buena predicación, o qué buen mensaje, o qué buena reflexión, no, sino que lo veas como tu amigo. Él ahí está, siempre y cuando tú lo llames, Él va a estar, siempre y cuando tú te quites el pecado oculto que tengas, siempre y cuando tú mates este pedazo de carne que te hace pecar. Eso es lo que no deja que el Espíritu Santo te dirija. Entonces, en eso es lo que tenemos que trabajar hoy en día, en cambiar nuestra forma de ser, no solamente cuando estás en la iglesia, o cuando estás escuchando alabanza, o cuando estás escuchando una predicación. No, tú tienes que tener al Espíritu Santo en todo momento, y cuando tú lo tengas en todo momento, Él te va a dirigir. Él te va a decir en voz audible, ve a un lugar, ve a otro lugar, o te va a dar sueños para algún familiar, para que ores por él. Entonces, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí existe, y es una persona que en el momento que tú lloras, Él llora. En el momento que tú te ríes, Él se ríe. Entonces, así dice la palabra, que tiene emociones y piensa. Entonces, cuando tú ores y te acuestes y estés en tu cama, llámalo y dile, Espíritu Santo, ven por favor, dile, y trátalo como un amigo, hasta que va a llegar un momento que Él te va a hablar. Hay muchas personas que lo han buscado desesperadamente. Se me viene un evangelista que es Gille Ávila. Gille Ávila se encerraba en un cuarto, se encerraba. ¿Para qué? Porque él decía de que al encerrarse en un cuarto, decía que el Espíritu Santo venía, porque no tenía distracción. Entonces lo buscaba desesperadamente para poder tener una comunión con Él, es decir, estar siempre las 24 horas con Él. Entonces para eso hacía eso Él. Entonces, esto ha sido lo que quería compartir con ustedes, mis amados hermanos. Espero lo haya edificado y hayan sentido lo que yo sentí en el momento que estoy haciendo esto. Esta breve, ¿qué podría decir? Esto, hablar a favor del Espíritu Santo. Tú no te detengas. Si a ti te gustan las alabanzas, canta. Siempre yo hago esto, ¿por qué? Porque me gusta hablar de la palabra. Espero, mis amados hermanos, que haya sido de bendición esta palabra que les traje. Y si tú no estás siguiendo a la iglesia y tú sientes aquel deseo de llamar al Espíritu Santo, llámalo, porque también puede llegar a ti sin ser bautizado. El ejemplo que te tengo es Cornelio. Cornelio fue bautizado Cornelio llegó al Espíritu Santo sin ser bautizado. Entonces, si tú estás en tu casa y no has sido bautizado o no vas a la iglesia, no te impide para que tú hagas las buenas obras como la que hacía Cornelio. Oraba, dice, y además de eso que oraba, daba ofrendas, ayudaba a la gente. Entonces todo eso Dios tuvo misericordia de él y mandó al Espíritu Santo. Entonces, tú que estás en tu casa, haz eso. Si no estás yendo a la iglesia, llámalo. Llama al Espíritu Santo que puede llegar, que no te detenga nada. Esto ha sido la palabra que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado y hayan sentido lo mismo que yo sentí. Dios me los bendiga. Por acá creo que les voy a dejar abajo les dejo la lista de videos que he subido.
Dios me los bendiga, mis amados hermanos.